Colombianos, lamentablemente hace unas horas se hundió la reforma laboral que proponía el gobierno de Gustavo Petro. Es la primera reforma social del gobierno Petro que se hunde. Y pues quedó archivada porque no se dio el primer debate antes del fin de la primera legislatura. Pues dicen por ahí que se podría presentar en el siguiente semestre, pero tendrán que hacerse algunos cambios de texto a menos que la retiren antes del archivo. No obstante, desde el Pacto Histórico insisten que podrá debatirse en extras. La representante María Fernanda Carrascal, ponente del proyecto, aseguró que están pendientes si el gobierno agenda el proyecto para extras de mitad de año. Aunque la Ley Quinta de 1992 es clara en que proyecto que no se haya discutido en su primer debate antes del cambio de legislatura se hunde. Estos aseguran que la iniciativa se salvó puesto que el jueves pasado se aprobó la ponencia mayoritaria. Sin embargo, quedó pendiente el articulado, por lo cual hay distintas tesis. Para algunos, la Ley Quinta es clara en que el primer debate solo se completa cuando se termina de votar el articulado y título del proyecto. En cambio, para otros dicen que se mantiene el proyecto porque se salva por la aprobación de la ponencia positiva. Desde el comienzo, el proyecto de la reforma laboral fue el que tuvo el panorama más complicado. Así, desde el comienzo, el proyecto de la reforma laboral fue el que tuvo el panorama más complicado. Hace algunas semanas, fuentes del gobierno ya habían comentado que daban por perdido el trámite del proyecto. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo se intentó hasta lo último para sacar este proyecto adelante. La reforma se quedó sin debate de su articulado. Solo en una sesión se contó con el quórum suficiente para avanzar en la discusión. Y eso porque se recurrió a movidas de filigrana parlamentaria. Esto fue el jueves de la semana pasada. En esta jornada se logró votar impedimentos, se negó la ponencia de archivo que había presentado la oposición y se aprobó el informe positivo. Presuntamente a la jugadita que recurrieron para completar el quórum fue con la ayuda de los representantes Alexander Quevedo, conservador, y Jairo Humberto Cristo, de Cambio Radical. Aunque ambos contrarios al proyecto, uno por orden de su partido, su presencia destrabó el trámite y los llevó a enfrentar procesos disciplinarios en sus respectivas colectividades. Con el quórum justo, la Comisión Séptima aceptó los impedimentos de 3 contrarios al proyecto y de esta manera redujeron al mínimo de representantes necesarios para adelantar la discusión. Esa movida hacía pensar que el trámite de este martes, último día de la legislatura, se iba a lograr de esa manera y se iba a salvar el proyecto para el próximo semestre. Pero no fue así. Nunca llegaron las personas suficientes para llevar a cabo el trámite. ¿Estarían marchando? Yo creo que sí. La sesión fue citada inicialmente a las 7 de la mañana, pero el edificio nuevo del Congreso se quedó sin luz y sin agua, debido a un accidente de un restaurante aledaño. Eso hizo que se aplazara para las 10 de la mañana y se cambiara el debate para el salón elíptico de la Cámara. Se fue corriendo paulatinamente la hora, primero a las 10, luego a las 11 y después a la 1. Nunca hubo la cantidad de representantes suficientes, ni siquiera los del gobierno y afines al proyecto. Estos estuvieron reunidos en la oficina de presidencia de la Cámara durante varias horas. Lastimosamente, María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, Germán Gómez, Comunes, María Eugenia Lopera, Liberal, Juan Camilo Londoño de Alianza Verde y otros fueron los que estuvieron allí reunidos. Hacia mediodía se les unió el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Por otro lado, los representantes contrarios al proyecto estuvieron en la marcha de la oposición y otros están en una reunión en el recinto del Congreso. Están reunidos para no hacer quórum. ¿Se dan cuenta? Estas son las jugaditas de personas que no quieren el cambio, de personas que no quieren una reforma laboral, de personas que no quieren reformas en este gobierno y que quieren que sigan todo como está, ¿no? Lastimosamente, Gustavo Petro depende de todos estos congresistas para aprobar sus reformas y si no se les da cuotas burocráticas, pues no asisten. Y si no se les da por orden de sus partidos, pues no asisten. Entonces, difícil va a ser la gobernabilidad y también pues para aprobar todas estas reformas que propone el gobierno. Querían cambios, pero no permiten los cambios los parlamentarios de oposición. Y algunos de los partidos pues estaban reunidos. ¿Qué pasó? ¿No hubo una articulación para lograr un quórum para la aprobación de esta reforma? Habrá que esperar pues las investigaciones de qué fue lo que pasó, por qué no hubo quórum y cuáles fueron los representantes que no asistieron pues a este debate. Y pues algunos congresistas del Pacto Histórico dijeron que no habían asistido porque los recusaron pues la oposición.
diciendo que porque eran empleados. Hágame el bendito favor. Aunque estos argumentaron que no asistían a la sesión debido a que había una recusación en contra de todos los representantes de la comisión y que no podían hacer acto de presencia hasta que la comisión de ética se pronunciara sobre ella, hacia la 1 de la tarde el presidente de la comisión tomó su lugar y dio inicio oficial a la sesión. Hacia la 1:41 pidió que se hiciera el conteo del quórum y no había la cantidad mínima de representantes para comenzar la discusión. Solo estaban algunos del pacto. Al final fue imposible llevar a cabo la sesión y desde allí ya se habla de que el proyecto será retirado para que el gobierno suavice la derrota y no tenga que hacer cambios al texto para poderla presentar de nuevo. Otros se mantienen en el que el proyecto sigue vivo puesto que se aprobó su ponencia. El debate vendrá en los próximos días. Y pues vamos a ver las reacciones del mundo político frente a esta noticia. Aquí el congresista Alfredo Mondragón se pronunció frente a estas jugaditas que estaba haciendo la oposición para que no hubiera quórum. El congresista dice, es una payasada lo que la oposición inteligente está haciendo, recusarnos para debatir la reforma laboral porque somos empleados. Además no ha habido poder humano que haga regresar el servicio de luz al Congreso, jugaditas con las que lucharemos. Escuchemos qué dice Alfredo Mondragón. Bueno, usted no lo van a creer, pero aquí en el Congreso de la República se dan cosas casi que al absurdo. Nos acaban de recusar, es decir, es que un ciudadano muy preocupado por la reforma laboral nos recusa, es decir, dice que nosotros podemos tener un conflicto de interés con la reforma laboral que porque nuestros familiares tienen empleo o porque tenemos personas a cargo en el Congreso de la República. Es al absurdo el que lleva a algunos que no quieren que avancen reformas y que la población tenga derechos laborales, que salen con esto que yo puedo calificar incluso de payasada. Pero además, les digo algo, se acaba de ir la energía en el edificio nuevo donde sesiona la Comisión Séptima, donde tiene que funcionar la comisión para poder dar trámite a la reforma laboral, pues se acaba de ir la energía y no ha habido poder humanos para que lo restablezcan. Vamos a tener que ir al elíptico. Pero son todas jugaditas hasta las que ustedes menos se puedan imaginar, pues pasan en el Congreso de la República. Hoy, en el último día, para poder buscar la manera de que pase la reforma laboral, se inventan todo tipo de mañas. Vamos a buscar la manera de superar esta situación, pero les digo, por buena la reforma laboral es que le aparecen tantos enemigos y casi siempre superpoderosos y el establecimiento. Lastimosamente esto fue en horas de la mañana y ya en la tarde se presentó la falta de quórum. Gustavo Petro se pronunció frente a esto. El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y dueños de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses del trabajador y de la trabajadora. Elizabeth Ortiz también dijo, un país próspero se construye con un trabajo digno. La reforma laboral es un gran paso al restablecimiento de los derechos del trabajador en Colombia. No nos dejen morir, manada de corruptos. Daniel Briceño también dijo, uribista, se acaba de hundir la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Una gran victoria para el país luego de la marcha de la mayoría. ¿Una gran victoria para el país? No, aquí lo que pierden es los trabajadores y trabajadoras de a pie que reclamaban sus derechos laborales. Entonces después los uribistas no vengan aquí a hacer paros por derechos laborales que le robaron a sus trabajadores, ¿no? Para mí desde lo personal es muy doloroso, pero no voy a ahondar en ese sentimiento. Que me adhiero a las palabras de mis compañeras y compañeros y creo que es el mismo sentir de todos los aquí presentes, sobre todo por esas jóvenes y jóvenes que se encuentran aquí, no solamente del SENA, sino también jóvenes colombianos y colombianas que merecen una oportunidad que a lo largo de nuestras vidas hemos logrado superar, pero se nos han sido negadas. Y hoy estamos aquí, a pesar de ser fallas del sistema, para cambiar el sistema y para mejorar el sistema. Así que, colombianas y colombianos, no perdemos la esperanza. Esto es solamente un paso más, un paso dado, un paso asegurado. Seguiremos avanzando. Este es el gobierno del cambio. Vamos a lograrlo con la voluntad de todos ustedes. En nombre de la mesa directiva, les damos las gracias por haber estado presente hoy a las y los honorables representantes que luchan por estas causas, ministros, viceministros y viceministras, compañeras y compañeros de diferentes entidades, dependencias, por supuesto a las jóvenes, los jóvenes, a nuestros compañeros de los medios. Se me hace la sesión, señor secretario.
Bueno, aquí se le ve la tristeza al presidente de la comisión, Apnescat, que demuestra pues una tristeza de que no haya pasado la reforma laboral. Por ahí los juristas dicen que se salvaron 500.000 empleos, señores. Es increíble que millones de colombianos dependamos de unos pocos congresistas para haber aprobado y debatido esta reforma. Por ejemplo, hay una noticia que no se ha comentado. Dice aquí Sargento Chalá: hoy se realizó el pago del retroactivo salarial para los miembros de la fuerza pública con el incremento histórico del 14,62. Lo irónico de todo es que mientras esto sucede, algunos reservistas estaban marchando en contra del mismo gobierno que está generando políticas públicas para mejorar su calidad de vida, siendo manipulados por aquellos políticos corruptos que nunca han hecho nada por ellos. Síndrome de Estocolmo. Realmente esto es triste, mientras unas personas luchan por los derechos laborales, ejemplo el gobierno de Gustavo Petro, otros poderosos marchan en contra del gobierno de Gustavo Petro. Irónico, ¿no? Que sigan comiendo mucha M a algunos trabajadores por falta de derechos laborales. El periodista Sebastián Nora dice: queda archivado el proyecto de reforma laboral del gobierno. No lograron quórum para hoy y así haber superado el primer debate. No pueden ir a extras, es lo que dice aquí Sebastián Nora. Mafe Carrascal dice: no tuvimos quórum por recusaciones. Sebastián, informemos completo. Gracias. La usuaria Ani se pronuncia: espero que la clase trabajadora que hoy salió a marchar a favor del uribismo celebren que ya no les pagarán sus horas extras como es debido y tampoco les pagarán sus recargos nocturnos a partir de la hora que debe ser. Ojalá estén felices porque la reforma laboral la hubiesen hundido los mismos de siempre por falta de quórum, por una Colombia cada día con más esclavos, ciegos, sordos, mudos y brutos, como dice María Fernanda Cabal. Levi Rincón también dice: en el gobierno del tirano comunista y autoritario hoy salió la oposición a marchar con todas las garantías, mientras que en el Congreso hundían la reforma laboral. Vivimos en democracia, pero a Vicky Ávila toca dejarla tratar a Petro de dictador y censurador porque se le da la gana. Alejo Vergel también se pronuncia: la verdad sí es muy triste porque una parte del país, de pronto por privilegios y otra manipulada, grita que nada cambie. Uno siente impotencia y llega al deseo de dejar todo tirado. Sin embargo, la mayoría de colombianos han sido oprimidos y por ellos vale la pena luchar. Y María Fernanda Cabal también se pronunció: no lograron quórum para terminar debate de la reforma laboral que amenazaba más de 500.000 empleos en el país. No se votó el articulado, por lo que no podrán presentarla en las extras que pretenden convocar. Pues lastimosamente los uribistas hoy celebran de que no se haya aprobado la reforma laboral. La reforma que les brindaba los derechos laborales que todo trabajador de a pie pues se merecía. ¿Y quién celebra? Los de siempre, los que están en el poder. Y pues vamos a ver reacciones de uribistas y también pues de personas que pues van con el partido de gobierno. Aquí Beto Coral dice: se cayó la mejor reforma de Gustavo Petro, la laboral. Una reforma que priorizaba la contratación a término indefinido, recuperaba la jornada nocturna estableciéndola de nuevo a partir de las 6 p.m. Le daba a los trabajadores el pago del 100% de los dominicales, restablecía el preaviso y protegía el trabajo de las plataformas digitales y de reparto, entre otros más beneficios. Al parecer, los colombianos no querían esta reforma, pero realmente dependen de pocos congresistas donde los partidos, pues opositores, les prohíben que voten a favor de estas reformas. Complicado el tema porque aquí, por unos pocos, van a pagar muchos colombianos. Hoy pierde el pueblo, ganan los explotadores. Petro pasará a la historia como el hombre que quiso devolverle la dignidad a los trabajadores y el Congreso no lo dejó. No olvidaremos esto. León Valencia también dice: se hundió la reforma laboral, no se den nada estas viejas élites empresariales y políticas. En este caso no tenían el pretexto de la ministra Gloria Inés Ramírez de ser una señora intransigente, que fue el argumento para torpedear el trámite de la reforma a la salud. No se den. Las viejas élites empresariales y políticas le están dando a Gustavo Petro el argumento con el que hará política en los próximos años. Comillas: intenté las reformas sociales y no me dejaron. No pueden seguir así. No pueden mantener el injusto status quo construido a lo largo del siglo XX. Por cierto, antes la izquierda era una fuerza marginal, siempre con menos del 10% de la votación, y las derechas arrasaban electoralmente. Mantenían un país dolorosamente desigual y excluyente. Lo nuevo es que la izquierda avanzó y puso en discusión las reformas sociales necesarias. Y aquí lo malo es que por unos pocos congresistas pues no están siendo aprobadas, colombianos.
Pues aquí Alejo Berkel también se refiere a esta hundida de la reforma laboral. Qué vaina que le levanten tanto el cerebro a la gente para explotarla y además agradezcan por eso. Toda la vida se han quejado de la esclavitud en el trabajo, mal sistema de salud, que no los pensionan, y llega Petro a cambiar eso y ahora no quieren. La manipulación es brava. Manipulación de los medios, manipulación de los poderosos y manipulación de los partidos de derecha, ¿no? Lastimosamente aquí el uribismo celebra que no haya una reforma laboral donde devuelve derechos a los trabajadores. Muy triste esto, señores. Diego Molano, miren lo que dice. Presidente Gustavo Petro, la reforma laboral se hundió por voluntad del pueblo. ¿Seguro, colombianos? ¿Por voluntad del pueblo o por unos pocos congresistas? Esto se lo preguntamos a Diego Molano, ¿no? Primera victoria de la mayoría. Seguiremos en las calles, en las elecciones y en las redes sociales defendiendo los valores más altos de nuestra democracia. Increíble la posición de este tipo Diego Molano, que era exministro de Defensa. Y miren aquí el delfín Miguel Uribe, ¿no? Alegrado porque se hundió la reforma laboral que pretendía devolverle los derechos a los colombianos, los derechos laborales. Él dice que no, que era la peor reforma, pero ninguno de su gobierno, el Centro Democrático, propuso una reforma que devolviera estos derechos. Increíble, señores. La gente se movió y la reforma se hundió. Se acaba de hundir la reforma laboral de Gustavo Petro, completamente inconveniente para las empresas, para el comercio, para la industria, para el turismo, especialmente para las personas de menores ingresos. No generaba empleo, no genera formalidad, destruye la productividad. Así que gracias a los colombianos que salimos a marchar, gracias a todos los congresistas que hicieron esto posible en la Comisión Séptima de Cámara por su valentía y especialmente una invitación a que construyamos una reforma, pero esta sí para generar empleo, esta sí para generar formalidad y especialmente para aumentar la productividad. Nosotros defendemos el crecimiento económico como medio, no como fin, como medio para superar la pobreza. Sin duda es el instrumento más efectivo para superar la pobreza, generar oportunidades y brindar un mejor desarrollo para los colombianos. Vamos que sí se puede. Vamos que sí se puede. No quieren aprobar ninguna reforma del gobierno de Gustavo Petro, sacando a la gente con mentiras y pues creando incertidumbre que no es cierta. Colombianos, y en otras noticias se conoció que el presidente Petro le pone el ojo al $500 billion que se perdió en el gobierno de Duque. Exactamente 550.000 millones de pesos. Y estos se perdieron de la caja de retiro de las fuerzas militares por un mal negocio inmobiliario y ahora andan buscando a los irresponsables. La Contraloría General de la Nación reveló los enormes daños del patrimonio público por 577.813 millones de pesos, más de $500 billion de pesos, como consecuencia de un negocio inmobiliario mal hecho que hizo la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares, que paga las pensiones de los mismos militares. El ente de control encontró que la Kremlin transfirió sin ninguna garantía un fideicomiso del derecho por 14 lotes ubicados en la carrera séptima con calle 100, costado occidental de Bogotá, por 16.819 metros cuadrados, donde se construiría un moderno centro comercial que al día de hoy está inconcluso. Según el contralor delegado Luis Eduardo Parra, dijo lo siguiente: la caja de retiro de las fuerzas militares para antes del 2015 tenía 14 predios en la carrera séptima con calle 100. De esos 14 se hizo un negocio con un promotor inmobiliario que consistía en que se le transfería la propiedad de esos lotes a cambio de la posibilidad de una torre de 16.820 metros. Esta torre se construiría luego de que se hiciera un centro comercial de 6 pisos y esa construcción se realizó en base de la facultad que abusó de la caja de retiro de las fuerzas militares. De esta manera, Parra mencionó que el entonces Consejo Directivo de la Caja de las Fuerzas Militares usó una facultad que tienen las entidades públicas para decir que son una caja de economía mixta del Estado. La caja cogió los inmuebles y les transfirió esa expectativa. El daño patrimonial tuvo origen en el modelo de negocios escogido por el Kremlin para materializar la inversión, el cual consistió en la adhesión del patrimonio autónomo fideicomiso de la Administración Americana de Centro de Negocios, cuyo vocero hoy es la fiduciaria Itaú, al que transfirió los 14 inmuebles de su propiedad. Según la Contraloría, como Kremlin no exigió ninguna garantía en la transferencia de los inmuebles, se torna imposible recuperar el más de $500 billion de pesos de recursos públicos, pese a que la fiduciaria expresa por documento que los inmuebles transferidos por el Kremlin están protegidos en un comportamiento fiduciario separado. Esta fiduciaria no pudo cumplirse por cuanto las matrículas inmobiliarias de los 14 lotes desaparecieron y dieron lugar a otras que son las que se construyen la también inconclusa Torre 1, sobre la cual Kremlin no posee ningún derecho de propiedad.
Para la Contraloría lo que ocurrió es tan irregular que ni siquiera se cuenta con el certificado de garantía que se había estipulado de la cláusula quinta de la escritura pública, según la cual una vez se contara con la licencia urbanística y de construcción, la vocera del fideicomiso expresaría un certificado de garantía. De hecho, la entidad sostuvo que Itaú Fiduciaria el pasado 15 de marzo del 2023 respondió a una solicitud de la Contraloría diciendo que solamente ha expedido este certificado al Banco Santander. Además de un primer daño patrimonial por 543.000 millones de pesos por la pérdida de 14 lotes de terreno, la Contraloría determinó una segunda pérdida de 34.169 millones de pesos por las multas adeudadas por el promotor inmobiliario Aldea Proyectos Acremin desde el 21 de febrero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022. Pues el presidente Petro pidió investigar esto. Ante este inminente daño patrimonial, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió a las autoridades correspondientes intervenir e investigar la situación y a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el jefe de Estado aseguró que buscará el espacio en la Contraloría para crear una estrategia que permita la recuperación de este dinero. El presidente Gustavo Petro dijo lo siguiente: la pérdida de $500 millones de pesos del Fondo para Asignaciones de Retiro de miembros de la Fuerza Pública debe ser investigada a profundidad. Buscaré una reunión con la Contraloría para mirar las posibles alternativas de recuperación de estos dineros. Pues lastimosamente se destapa otro escándalo de corrupción, otra plata perdida y esta vez del fondo de pensionados de los militares. Es increíble tanto escándalo de corrupción que se está destapando por los mismos que siempre han manejado el país. Vamos a ver si encuentran a los responsables. Colombianos, entonces, ¿qué opinan de que se haya hundido la reforma laboral? Donde dice Gustavo Petro que esto es muy grave, que muchos poderosos, muchos banqueros no quieren que se dé este cambio, ¿no? Lastimosamente. Y también, ¿qué opinan de esta pérdida de $500 millones de pesos en el fondo de pensiones de los militares? Es increíble, señores, cuánta plata se roban las ratas de este país. Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Hasta pronto.